Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Vergara, soy interno de medicina de la Universidad de Talca y mi tema hoy corresponde a dermatosis neglecta o terra firma. En la hoja de ruta vamos a hablar acerca de la definición, de cómo fueron surgiendo estos conceptos, de su etiología o factores más asociados, cuál es su clínica y su prueba diagnóstico terapéutico. ¿Ya? Primero, por la definición. Estas se definen como placas hiperpigmentadas que son asintomáticas y que por definición son sucias. ¿Ya? Y la característica esencial que tienen es que no se pueden eliminar con una limpieza ordinaria, con agua común, pero sí van a desaparecer al flotar con un hisopo con alcohol al 70% o con agua y con jabón. Históricamente nace primero el concepto de tierra firma, en el año 1987, descrito por Duncan y otros. Ellos la describieron como manchas hiperpigmentadas de apariencia sucia con predominio en ciertas zonas del cuerpo, como por ejemplo el cuello y el ombligo, y que afectaban principalmente al grupo etario de los niños. Estas no se desprendían con el lavado, pero sí al hacer una limpieza con alcohol al 70% superior. Esta es una imagen de una paciente femenina de 18 años con una lesión hiperpigmentada en la zona umbilical que vamos a ver cómo después desaparece al hacer una limpieza con alcohol. En el año 1995, Poskit y otros describieron la dermatosis neglecta o cutis neglecta. Ellos la definieron como placas también hiperpigmentadas, inclusive hiperqueratóxicas, que están distribuidas en distintas zonas del cuerpo, ya no solo en el ombligo y en la región cervical. Y aparte afectaban a un grupo etario mucho más amplio. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente de 72 años, jubilado, con múltiples lesiones hiperpigmentadas, distribuidas en este caso en el pecho. Entonces, ¿son sinónimos o no el término de dermatosis neglecta con terra firma? La verdad que en muchas ocasiones se les trata como sinónimos, pero también en mucha otra literatura se hace la distinción entre ambas. De hecho, se han postulado mecanismos fisiopatológicos distintos donde la terra firma pudiera deberse a una alteración de los queratinocitos, por eso afectaría mayormente a niños, ya que conduce a la acumulación de distintos componentes como queratina, sudor, melanina, etc. ¿Ya? Y por eso también que en el caso de la terra firma se postula que se describe que estos pacientes tienen una higiene adecuada. Acá tenemos una tabla con algunas diferencias clínicas. Se ve que en la dermatosis neglecta siempre se informa una higiene desatendida por parte de los pacientes. Afecta a cualquier rango etario, no solo a los niños. Y por el contraparte, la terra firma afecta, bueno, como ya lo mencioné, a los niños, pero también se reporta una higiene normal. Ya esto pudiera deberse por alguna alteración en la maduración de los queratinocitos o eventualmente por descuido de los niños en ciertas zonas del cuerpo, como el ombligo, como el cuello. La dermatosis neglecta aparte, en general se dice que mejora con agua y con jabón y pudiera tener algún volumen en cuanto a las lesiones, mientras que la terra firma tiende a ser más bien plana, macular, y se elimina solo con alcohol al 70% o superior. En este caso tenemos una mujer de 54 años, con múltiples pápulas en toda la región facial, de 3 meses de evolución, algunas de ellas bastante similares a una dermatosis seborreica, también distribuida en cuero cabelludo, pero también la característica es que al hacer una limpieza con estos componentes, si es que tenemos la sospecha, estas lesiones desaparecen. En cuanto a la etiología, aún no está completamente definida, pero en general el principal factor predisponente es una higiene inadecuada, que en general se describe que sean pacientes que tienen alguna limitación del movimiento, sea por alguna discapacidad funcional, por tener dolor en alguna zona del cuerpo, alguna hiperestesia, o que exista algún traumatismo, alguna cirugía previa en la zona. Esto va a favorecer la acumulación de distintos componentes, detritos celulares, queratina, suciedad, etcétera. También hay una asociación entre la dermatosis neglecta y patologías psiquiátricas. Ya se ha descrito, eh, por ejemplo, la dermatitis artefacta y particularmente con la distemia, que tiene una asociación propiamente tal con enfermedades dermatológicas, pero también se ha visto y se ha postulado que se debe estudiar mayormente una relación entre la distimia y la dermatosis neglecta.
Otros factores asociados son el grupo etario de los adultos mayores, el estrés intradomiciliario, nivel socioeconómico bajo y la etapa de la jubilación propiamente tal. El diagnóstico se hace con esta prueba diagnóstico-terapéutica, que en el fondo nos da tanto el diagnóstico, como dice su nombre, como el tratamiento adecuado de esta entidad. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que tener mucha precaución con la acantosis nigricans, porque afecta más que nada a pliegues. Entonces, si vemos estas lesiones en el ombligo, pudieran ser también una terra firma. Ya también muy común en la queratosis seborreica por frecuencia, y también porque las lesiones de la dermatosis neglecta tienden a ser múltiples, entonces pudieran tener una similitud y ser un diagnóstico diferencial. De ahí también hay otros diagnósticos diferenciales que son más raros, pero que eventualmente pudieran, dependiendo de la conformación, que tenga esta acumulación de distintos componentes, como detritos celulares, formar algunas lesiones más bien escamosas, descamativas, que pudieran ser similares a otras patologías, como por ejemplo la psoriasis, pero no es lo más frecuente. En cuanto al tratamiento, aparte de esta prueba diagnóstico-terapéutica, hay que tener en consideración el asesoramiento adecuado a estos pacientes, en forma empática, libre de prejuicios, y hacer una educación adecuada para que estas lesiones no vuelvan a aparecer, que no recurran, porque pudieran eventualmente confundir a otros médicos y errar en el diagnóstico. Acá tenemos la imagen, esta paciente de 18 años que posterior a la aplicación de alcohol al 70% desaparece en su totalidad, y en este caso el paciente de 72 años que también al aplicar agua y jabón la lesión desaparece. En cuanto al pronóstico, es sumamente bueno una vez que se tiene el diagnóstico. Generalmente se tarda de 2 a 4 meses, pero la importancia también a recordar es la educación al paciente para que estas lesiones no vuelvan a recurrir. Muchas gracias.